Hola a todos, después de una temporada aquí casi sin pasar el canal, hoy volvemos a la carga y volvemos con la última novedad de la marca Arnold. Una novedad pues que en realidad es la continuación de otra novedad que salió el año pasado, ya que es la locomotora 1800, la Alco, locomotora por excelencia en Galicia, y que pues vendría a ser la continuación del proyecto de las Alco de la marca afincada en Alcalá de Henares. Estas locomotoras, pues en la vida real, son prácticamente idénticas a las 1600 que Arnold ya fabricó el año pasado y que se destinaron a la zona sur. Estas locomotoras, pues en la vida real, llegaron en 1958, fueron destinadas al plan de dieselización en Galicia, pero que por proximidad geográfica pues también se extendieron en zonas como por ejemplo Medina del Campo, Valladolid, Asturias, León. Fueron unas locomotoras que tuvieron un éxito bastante rotundo y el gran éxito de estas locomotoras pues era claramente pues, basado en el motor. El motor 251, mítico de Alco, y que es la gran diferencia que hay entre las locomotoras 1800 y las locomotoras 1600, que llevaban el motor anterior, aunque con el tiempo ambas locomotoras unificaron el motor por aquello de simplificar el stock de recambios. Estas locomotoras, pues así, pues al igual que las 1600, pues al principio se dedicaron a trenes de viajeros y de mercancías, sobre todo viajeros al principio, para que con la entrada de las 2100 pasara a dedicarse más a mercancías y ómnibus, y en sus últimos tiempos, pues mercancías de poca entidad y maniobras en estaciones importantes. Estas locomotoras pues nos dijeron adiós en 1992 debido pues a varias razones. En aquella época hubo varias locomotoras que se dieron de baja y la razón fue pues bueno, el cierre de líneas de 1985 que dejó mucho material excedente, sobre todo diésel, la entrada en servicio de 120 tractores de maniobras en aquellos tiempos, que quitaron los cometidos a estas locomotoras, la edad de las locomotoras evidentemente, que ya tenían 30 años, y también pues en aquel entonces incipiente declive de los tráficos de mercancías en Renfe, situación que por desgracia se ha ido prolongando por el tiempo y hoy en día está en una situación crítica, a pesar de la entrada de los operadores privados de mercancías. De estas locomotoras pues podemos decir que se han salvado algunas unidades, entre ellas hay que destacar especialmente la 1809, que fue la única que se le incorporó el freno dual y que además recibió la decoración amarillo y gris de tracción. Arnold ha reproducido la locomotora con estos colores y esta locomotora fue vendida a la compañía Texan. Afortunadamente existen más locomotoras preservadas. En el Museo de Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, tenemos una locomotora de estas 1800 pintada con unos colores bastante peculiares y por desgracia en bastante mal estado. En el Museo de Monforte de Lemos tenemos la locomotora que se encuentra en mejor estado de la serie, que además es completamente funcional. Y de hecho esta locomotora va a dar muchas alegrías, de hecho ya las ha dado, y también va a dar muchas alegrías a los aficionados al tren miniatura. Ya comentaremos luego por qué. También hay que decir que en Santiago de Compostela hay otra locomotora de estas, aunque sin motor, ya que es la sede de los amigos de ferrocarril de dicha ciudad, y en su interior hay una sala de proyecciones y una maqueta. En fin, las locomotoras Alco que tan grandes recuerdos trajeron a muchos aficionados y que hoy en día pues siguen funcionando en muchos países del mundo. Esta locomotora pues simplemente pues exportó a países tan dispares como Grecia, Australia o India. Y además que, bueno, han demostrado su fiabilidad con el paso del tiempo. En Argentina pues también tenemos locomotoras muy similares a estas que han circulado o puede que circulen incluso todavía. Pero bueno, locomotoras de 4 tiempos que sin duda alguna han sido un referente a nivel mundial y que hoy en día tenemos la suerte de que aquí en España todavía podemos disfrutar. Una vez hemos repasado un poco la historia de estas famosas locomotoras, pues vamos a ver un poquito el modelo de Arnold, que como hemos comentado, pues es de reciente aparición,
Existen versiones analógica, digital y digital con sonido. Pero esta vez, y vamos también, como de costumbre, a digitalizar, pero vamos a incorporar una pequeña novedad en el canal, ya que dispongo aquí de un decodificador con sonido, que es la primera vez que, como he comentado, en este canal vamos a tener una locomotora con sonido. El decodificador es un Doel de Nanhash y viene con un sonido original de las locomotoras 318, grabado en el Museo de Monforte de Lemos, y que en decoders.es podemos comprarlo a un precio sumamente competitivo y que, en fin, veremos a ver si los sonidos realmente me satisfacen o no. Pero, digamos, eso lo veremos en el momento que digitalicemos la locomotora. Ahora pues vamos a ver un poquito el modelo por fuera. Como tenemos aquí, pues es la típica presentación de la marca Arnold, que ya llevamos varios modelos con ella, y que ciertamente me parece una presentación muy buena. Una caja de plástico tradicional. En esta ocasión, pues parece que está un poquito más apretada la caja. Uf, está más dura la caja que de costumbre. Pero tenemos aquí, pues, el protector de plástico, la bolsita con accesorios que, al igual pues que la locomotora, la 1600, que son locomotoras iguales, pues nos da unos recambios, como son los espejos y las bocinas, y también una topera decorativa. Las buenas costumbres de Arnold, que como vemos se siguen manteniendo en los nuevos lanzamientos. Aquí tenemos pues los folletos de instrucciones, que como de costumbre pues nos incorpora el típico folleto de consejos de utilización y también el despiece de la locomotora, que nos indica como información importante cómo abrir la carcasa de la locomotora para su digitalización o para el mantenimiento de la misma. Algo que es poco probable que suceda, pero que ahí está. Bien, tenemos aquí pues el dibujo en explosión y la típica hojita de consejos de utilización de la locomotora, que cuando estemos aburridos pues podemos pegarle un vistazo y corroborar lo que el sentido común nos suele indicar. Y bien, pues aquí tenemos la locomotora, protegida como siempre con el film de plástico transparente. Extraemos la locomotora y bueno, pues nos encontramos con un modelo que, como en la realidad, pues es prácticamente idéntico a la locomotora 1600 que vimos el año pasado. Luego en fotografías, en imágenes, pues compararemos cara a cara la locomotora 1800 con la 1600 para ver las diferencias. Pero ya podemos adelantar que las diferencias más importantes están en los faldones, que tenemos 2 reposapiés en vez de 1, el foco principal de la locomotora, que en vez de ser un foco doble, es un foco único, más como tradicionalmente eran las locomotoras españolas en aquellos tiempos. Y también tenemos aquí un conector de mando múltiple en el testero aerodinámico, cosa de que carecían las 1600 y que imagino pues que causarían ciertos problemas de explotación. De ahí que lo incorporaran. El resto de la locomotora pues es prácticamente igual, salvo detalles en esta versión verde, como son que los espejos y las bocinas delanteras han sido pintadas de verde, pero por lo demás pues tenemos las mismas características. Por cierto, es una locomotora pues que está muy bien reproducida, que está muy bien detallada y además pues detalles robustos que nos permiten coger el modelo con la mano sin tener que preocuparnos de que se pierdan piezas. Por la experiencia que tengo, pues las bocinas, los espejos aguantan perfectamente la manipulación. Alguna pequeña diferencia de pintura y de tampografía tenemos, como que por ejemplo en la puerta trasera no tenemos numeración UIC, cosa que corresponde con la realidad. Y bueno, por lo demás, el modelo es idéntico por fuera y me temo también que por dentro, que lo veremos en su momento. Así, con la mano, podríamos decir que la locomotora pesa exactamente lo mismo que la 1600. Y también tenemos únicamente 2 aros de adherencia, uno por bogie, por lo que la tracción tampoco será sobresaliente. En el vídeo del año pasado, pues, de cierta manera se criticó de que la locomotora fuera algo ligera, que no tuviera un gran esfuerzo de tracción, pero en la práctica, en el uso diario, es más que suficiente la potencia que tiene. Es decir,
Podría arrastrar más, pero tampoco es que sea un motivo por el que dejar de comprar la locomotora. Siempre, por supuesto, pues que tengamos rampas razonables. Es decir, los trenes no son montañas rusas. Deben de adaptarse de forma suave a la orografía. Bien, ciertamente vemos que los estándares de calidad pues se siguen manteniendo en Arnold, pese a que han habido rumores de cambios de fábrica, etc. Pero estéticamente la locomotora es impresionante. Comentados un poco los aspectos estéticos del modelo, pues llega el momento de probarlo sobre la vía. En primer lugar, pues haremos la prueba en analógico para ver qué tal se comporta con el tema de las arrancadas. Así que giramos ligeramente el regulador poco a poco y vemos que la locomotora inicia el movimiento de una forma más suave que la locomotora 2100 que vimos en su momento. Y que además mantiene una marcha lenta bastante aceptable. Hay que tener en cuenta que la locomotora está en pendiente y por eso le cuesta un poquito más. Pero ciertamente el funcionamiento es más que satisfactorio, muy suave, aunque sin llegar a las arrancadas de los modelos de MF Train, pero eso ya es otra historia. Las luces pues son lo habitual en Arnold, es decir, bastante buenas, aunque con los rojos muy intensos. Y además en este modelo pues tenemos la ventaja de que se iluminan las matrículas, al igual que en la 1600, aunque lamentablemente solo si la locomotora circula en el sentido de marcha del morro aerodinámico, pero menos es nada. Vamos a ver las pruebas de carga de la locomotora para corroborar pues, que esta máquina se encuentra pues, en las mismas condiciones que la 316, es decir, no ha habido mejora. Según mi báscula, esta locomotora pues, también pesa alrededor de 75 gramos, igual que la 316, cosa que no es de extrañar, puesto que es la misma locomotora. Y bien, pues vamos a hacer la prueba de la locomotora con varios vagones. Los famosos vagones X con monedas de duro, que en este caso pues empezamos con 3 vagones en la rampa esta del 3% aproximadamente. Empezamos con 3 vagones, ya que los 4 sabemos perfectamente que no nos los va a arrastrar. Así que iniciamos la prueba con estos vagones. Y vemos que la máquina es capaz de arrastrarlos. Es decir, tenemos potencia de arrastre, aunque tampoco es que sea para tirar cohetes. Si ponemos 3 vagones y medio, vemos que la locomotora empieza a patinar y no es capaz de sacar la composición adelante. Pero de todas maneras podemos decir que estos resultados pueden ser aceptables y no extraordinarios para un uso normal de la locomotora. Si queremos arrastrar más carga, pues siempre tendremos una 2100, por ejemplo, o una 333, que son locomotoras pues más potentes y también un poco más modernas, sobre todo pues en el caso de la 333. Por lo que tampoco le daría excesiva importancia a este aspecto, ya que en la práctica, como pude comprobar con la 1600, no es un problema grave. Así que pasemos pues a la digitalización del modelo.
Vamos ahora con la digitalización y, por supuesto, pues con la consecuente apertura del modelo, y comentar antes que nada pues que esta vez la digitalización es algo especial, ya que es la primera vez que digitalizaré una locomotora con sonido en este canal. La locomotora, efectivamente, existe una versión digital, pero el sobreprecio para mí es importante y el proyecto de sonido, por lo que he tenido ocasión de escuchar, pues no me acaba de convencer. Sí que hay que decir pues que las locomotoras diésel eléctricas son relativamente difíciles de reproducir su sonido en decodificadores, ya que el sonido realmente no es el sonido de un diésel, es el sonido de un generador, un compresor, etc. Además, la velocidad del motor no siempre va relacionada con la velocidad de la locomotora. Y cuando existe un cambio en el punto, es decir, las transiciones entre puntos, pues los motores diésel suelen tener un ligero punto de aceleración. Esto es difícil de reproducir con los decodificadores, y especialmente los Locksound no son los decodificadores que mejor reproducen el sonido de locomotoras norteamericanas. Y en este caso, pues no vamos a tener un Locksound, que por otra parte es el decodificador que estas locomotoras llevan de serie. Tenemos un decodificador Doel-Leran-Haas SD18A, un altavoz de la misma marca y además un adaptador al conector NET de 6 pin al nuevo conector Next 18, que nos ofrece más funciones que los conectores habituales. Este conector ya lo vimos en la locomotora Mikado y ahora pues lo volvemos a tener. Aquí tenemos el adaptador, aquí tenemos el altavoz de Leran-Haas y aquí tenemos el decodificador programado con lo más importante, es un decodificador con sonido, y es con un proyecto que se ha grabado a partir de una locomotora original, concretamente la locomotora que está en el Museo del Ferrocarril de Galicia. Y además este proyecto, por lo que se ha podido leer en el blog de su autor, es un proyecto totalmente profesional y hecho por una persona que además es profesional de la música, Carlos Núñez. Es un profesional de reconocido prestigio en Galicia y que también es aficionado al ferrocarril, por lo que ha puesto todos sus conocimientos a la hora de realizar este proyecto. Por lo que se ha leído, pues tiene muy buena pinta y es lo que vamos a comprobar también en este vídeo. Hay que decir pues que bueno, me he lanzado a incorporar sonido a la locomotora, ya que este kit, que se compone de estos tres componentes, se ofrece a un precio sumamente competitivo y yo lo he comprado en la página web de Coders.es, que ciertamente pues la recomiendo, ya que es una tienda en la que tenemos muchísima variedad de productos digitales, desde decodificadores, inversores de bucles de retorno, incluso tenemos hasta alguna central que otra, y la verdad es que a unos precios muy razonables, costes de envío pues también muy razonables, y la verdad es que el servicio es bastante rápido. Yo estoy muy contento con ellos, muchas veces he comprado decodificadores en esta tienda, y como estoy contento, pues yo os lo digo, de que es un buen sitio para comprar, si por ejemplo os estáis planteando en digitalizar vuestro parque. Bien, pues tenemos aquí el decodificador programado con los sonidos grabados por Carlos Núñez, de la locomotora original. Por el momento pues tenemos la 318, pero se está trabajando en otras locomotoras, como por ejemplo pues la Mikado, que también está en el Museo de Monforte, las locomotoras 319 pues también. Y además estos proyectos se han hecho pues considerando las diferencias que existen entre versiones de la locomotora. Ya que, por ejemplo, en las locomotoras Alco de este tipo, pues tenemos locomotoras que tienen regulador mecánico y regulador Woodward. La diferencia en el sonido es importante, ya que las locomotoras con regulador mecánico, el ralentí es bastante irregular, está ralentí pues como a trompicones, y en cambio las locomotoras con regulador Woodward, el motor suena mucho más redondo. Tenemos un ralentí uniforme. No sé qué versión nos ha puesto aquí, decoders.es, en el decodificador, pero eso ya lo veremos. ¿Y cómo se conecta todo esto? Pues es muy sencillo. La clave de todo está en el nuevo conector Next 18, que se encuentra pues, con este adaptador para que lo podamos conectar al conector normal de la locomotora. Y sobre este conector deberemos soldar
los cables a las pastillas, los terminales, que además coders.es ya se nos han marcado con un rotulador indeleble. Este tipo de conexión es muy sencilla, ya que este tipo de conectores ofrecen salidas directas hacia los altavoces, simplificando los cableados en aquellas locomotoras que ya dispongan de ellos. El conector pues es muy sencillo de conectar, deberemos fijarnos pues en el punto dorado que tiene el decodificador con el punto negro, en este caso de la placa, conectamos por simple presión y ya está todo hecho. Es una conexión muy limpia y desde mi punto de vista mucho más limpia que la que ofrece Arnold de fábrica, con todos los cables a la vista y que además debemos de eliminar la cabina interior. No me gusta mucho esa instalación. Creo que aporta algunas ventajas el digitalizar con sonido de esta manera la locomotora y además, por supuesto, una muy importante que es el precio. Veremos a ver si el sonido realmente merece la pena. Así que, comentado todo esto, pues llega el momento de abrir la locomotora que, como vieja conocida que es ya, no nos aporta grandes misterios. Simplemente pues ahuecar por los laterales, a la altura de los bogies, y la locomotora, se está resistiendo un poquito a veces. La primera vez que se abre una locomotora pues es un poquito más complicado. Bien, pues ya la tenemos abierta. Aquí tenemos pues el interior, que es el mismo que la versión anterior, con el conector puesto de una forma relativamente extraña, pero con la ventaja de tener bastante espacio para poder incorporar tanto el decodificador con sonido como el altavoz. No todo es malo, aunque hay otras marcas como MF Train que resuelven bastante mejor estos aspectos. Así que, una vez abierta la locomotora, vamos a colocar el decodificador. La colocación del decodificador pues es realmente sencilla. Sí que es verdad pues que vamos a necesitar el soldador pues para soldar el altavoz al adaptador, pero más allá de eso no es muy complicada. Tenemos aquí el conector NEM, tenemos aquí este conector flexible, que es como si fuera un conector de cables, pero todos juntos, por lo que nos queda más limpio y mejor ajustado al conector. Tenemos aquí el pin número 1, que se corresponde con el pin número 1 de la locomotora, que se encuentra aquí. Así que colocamos el adaptador. Bien, una vez realizado esto, pues vamos a colocar el decodificador. El pin número 1 viene marcado por un punto dorado, que se encuentra aquí en la placa, aquí lo tenemos, que aquí en el adaptador pues también nos viene indicado con un punto, en este caso negro. Así que colocamos por simple presión y ya tendríamos digitalizada la locomotora. Ahora pues deberemos colocar el decodificador en su sitio. Aquí tenemos una pieza de goma espuma que probablemente nos vaya a dar algún problema a la hora de cerrar la carcasa, pero bueno, de momento vamos a dejarla así. Sí. Y vemos que tenemos espacio suficiente para colocar el decodificador. ¿Dónde iría colocado el altavoz? Pues aquí, en este hueco, que además es el hueco que ha previsto Electrotren para, Arnold, pero bueno, en el fondo luego todo se queda en casa. Arnold en la locomotora. Así que lo colocaremos apartando en primer lugar los cables que tenemos aquí. Para colocar el altavoz, pues que el hueco es bastante ajustado, pues en primer lugar debemos de tirar de los cables de las tomas de contacto de los bogies hacia adelante a lo máximo, comprobando que la movilidad se mantiene. También levantaremos las placas del circuito impreso de las luces para poder colocar cómodamente el decodificador, el altavoz, que por cierto ajusta bastante bien en el hueco, es que no nos va a hacer falta ni adhesivo ni nada. Ya lo tenemos colocado, probamos que el bogie se mueva correctamente y una vez vemos de que el bogie se mueve correctamente, pues vamos a colocarlo otra vez el circuito impreso en su sitio y ahora deberemos de proceder a soldar el altavoz a los puntos de conexión del adaptador. Calculamos el trozo de cable que necesitamos, cortamos un par de puntos de soldadura y listo. Bastante sencillo, aunque sí que es verdad que vamos a necesitar un soldador, pero a lo mejor no todo el mundo lo tiene. Bien, una vez ya hemos soldado,
Vemos aquí, sacamos de cerca donde hay que soldar los dos cables del altavoz, a qué terminales tenemos que soldar de la placa, o que se vea bien claro. De todas maneras, es más que recomendable consultar el manual de instrucciones del fabricante de estos equipos, de Duell & Haas, se pueden encontrar online, o bien visitar el blog de decoders.es, que también aparece información de cómo instalarlos, que a mí pues me ha sido muy útil esa información y yo pues la traslado en este canal. Así que antes de cerrar la carcasa, pues comprobamos que la locomotora funciona correctamente. Puesta la locomotora sobre la vía, vamos a ver si realmente hemos puesto bien el decodificador o no. De momento, pues tenemos las luces que acaban de encender, apretamos F1 y señores, arrancó a la primera. Como ya hemos visto que el sonido funciona perfectamente, la locomotora pues la hemos probado, y funciona perfectamente también, pues podemos acelerar la carcasa. Por un lado, comentar de que encima del motor nos encontramos con esta pequeña pieza de goma espuma, que será conveniente eliminarla, puesto que si no la eliminamos, el decodificador no cabe en su hueco y por tanto nos dificulta bastante el cierre de la carcasa. De todas maneras, guardamos la pieza, que nunca se sabe. Y luego, por otro lado, pues comentar algunos pequeños trucos para proceder al cierre de la carcasa de esta locomotora, que es exactamente igual que la 1600, y por tanto pues tiene las mismas pegas. Para colocar la carcasa debemos introducir este circuito impreso con las luces en el hueco de la cabina. Empezamos introduciendo la cabina por este lado, ya que de otra manera no vamos a poder cerrar la carcasa. Así que, como ya hemos movido la pieza esta del interior, que si vemos que no está en esta posición abierta, pues con un destornillador la movemos, pues la colocamos, y ya simplemente colocando la pieza la cabina vuelve a su sitio, por lo que no hay problema. Y una vez hecho esto, que es el paso difícil, pues comprobamos que las luces están bien colocadas, el circuito impreso delantero, cerramos, presionamos los laterales y ya tenemos la locomotora lista para iniciar la operación en la maqueta. Vamos a ver qué tal suena esta Alco, que por cierto ya hemos podido comprobar que el sonido es genuinamente Alco. Ya sobre la vía de la maqueta, vamos a repasar los sonidos que tiene grabados este decodificador. Pero antes, escuchemos cómo suena al ralentí un motor Alco 251. No es la misma máquina, pero es el mismo motor y el sonido es muy similar. Ya hemos oído el sonido del motor real a ralentí, lo cual para muchísimos aficionados de todo el mundo es música celestial. Ahora vamos a escuchar los sonidos de la locomotora en miniatura. Hemos de decir primero que con la chuleta en la mano tenemos una variedad total de 7 sonidos distintos, lo cual es una desventaja respecto al decodificador Locksound, que tiene bastantes sonidos más. Pero no tiene que ser nada grave, puesto que no es mejor tener sonidos de calidad a tener gran cantidad de sonidos, pero sonidos que se oyen mal, o simplemente que son inventados. Así que vamos a ver qué tal funciona el sonido de nuestra locomotora. En primer lugar, pues empezamos con la función número 1, que es el arranque del motor. Es decir, el sonido del motor. Con esta función activada, pues el motor se oirá el motor en marcha y además pues acelerará y decelerará en función de la velocidad que le solicitemos a la locomotora. Escuchemos a ver qué tal se oye.
Ya tenemos arrancada la locomotora y escuchamos el ralentí, y antes hemos escuchado la secuencia de arranque de la locomotora, que tiene dos fases: una, el cebado de los cilindros con combustible, y la segunda fase, que es el arranque mediante el propio generador de la locomotora, táctica habitual en locomotoras de corriente continua como son estas. Escuchamos el sonido del ralentí, que la verdad es que es un sonido que se oye muy nítidamente, y además una de las características que denotan que el proyecto ha sido ejecutado de forma correcta es que se trata de un sonido en bucle, pero la unión de las diversas repeticiones del bucle es apenas perceptible, es un sonido con cierta continuidad, lo cual nos indica que el proyecto ha sido bien desarrollado. Podemos escuchar también que el sonido del compresor, que se activa de forma aleatoria y que va también pues con la función número 1. No tenemos que hacer nada, a diferencia en otros proyectos en los que el compresor lo podemos activar a voluntad mediante la función correspondiente. Sigamos con el repaso de las funciones. La función número 2 es la bocina de la locomotora. En este caso pues solo tenemos un tono, y en la función número 2 la bocina podemos prolongar su sonido a voluntad, activando y desactivando la función. La activamos y desactivamos. Volvemos a repetir. Y la verdad es que el sonido está bastante logrado, aparte de que pues al igual que el ralentí del motor, es un sonido en bucle. Y como vemos, el bucle ha sido hecho de manera que apenas no se nota la repetición, se oye un sonido continuo, lo cual pues indica que el proyecto está muy bien hecho. Hay ocasiones pues que sí tenemos el sonido del silbato, pero notamos el bucle, las uniones de las repeticiones del sonido. Además, en ocasiones este sonido pues distorsiona y no se oye bien, pero en este caso se oye perfectamente. Mejor, pues un poquito más de fuerza habría sido deseable, pero aquí ya entramos con el tema de los altavoces, la respuesta en frecuencia de estos, en fin, ya son más las limitaciones tecnológicas. Volvamos a escuchar el silbato. Bien. La función número 3, acople y desacople, es decir, el sonido del enganche de usillo cuando se acopla un vagón. Activamos y desactivamos. Y tenemos dos sonidos distintos. Uno sería pues al desacople y al acople del vagón a la locomotora. La función 4 pues no tiene sonido. Esta pues en casi todos los decodificadores corresponde a la velocidad de maniobras, en la cual pues se desactivan las inercias del arranque y la frenada para tener movimientos precisos cuando estamos maniobrando con material, por lo que queremos que la locomotora se detenga en el punto justo y no tengamos inercias. La función número 5 es bocina, pero en este caso es un toque corto de bocina. Activamos y se oye el sonido, y debemos desactivar la función y volverla a activar si queremos volver a reproducir. La función número 6 es el silbato del jefe de estación. Lo escuchamos. Y al igual que la función número 5, pues deberemos desactivar la función para que al volver a tocar el botón nos vuelva a reproducir el sonido. Este sonido no lo encuentro yo del todo real, lo encuentro como demasiado afinado. Este no me acaba de cuadrar. Pero bueno, tampoco es malo. No es un silbato de árbitro de fútbol, que algunos ponen en sus proyectos, por lo que a mí me sirve. Bien, tenemos aquí la función 7, que es el sonido del ventilador. Activamos. Y oímos el sonido de fondo que se superpone con el ralentí del motor.
Y esta función, pues que podría efectuarse de forma aleatoria, pues podemos activarla también con la función número 7. La función número 8, con la locomotora parada, no tiene ninguna funcionalidad, pero con la locomotora en marcha es muy interesante. Esta función devuelve el motor a ralentí con la locomotora en marcha. Es decir, es perfecta para simular la locomotora circulando a velocidad estable y con el motor en el punto 0 o en el punto 1. Es decir, hacer una conducción mucho más realista, porque lo que no es realista es que la locomotora esté decelerando, pero el sonido del motor mantenga los puntos metidos. Esto pues no sería muy real, y gracias a la función número 8 pues podemos dotar un poquito de realismo, que se agradece, pues por ejemplo, a la hora de grabar vídeos. La función número 9, y es el último sonido que tenemos, es el arenero. Como sabemos, pues están accionados por aire comprimido. Y bien, ya tenemos repasados todos los sonidos de la locomotora, pero no se acaban aquí las funciones. Tenemos funciones como por ejemplo F12, que es silenciar el sonido, F13, subir, en este caso bajar el volumen, y F14, que es incrementar el volumen del sonido. En un Multimouse, ¿cómo accedemos a las funciones que superan la decena? Pues muy sencillo, apretamos el Shift, apretamos la tecla del número de la unidad y tenemos activada la función. En este caso es la función de silenciado de la locomotora. Desactivamos, pues de la misma manera, y volvemos a tener el sonido. Y luego, pues otra función que también es muy interesante para mí es poder modificar el volumen del sonido. Damos F13 y vemos que el sonido pierde el volumen. Apretamos 14. Para que se note un incremento, pues deberemos activar la función varias veces. Y este sería el volumen máximo que tendría la locomotora. Para mi gusto, excesivo. Así que vamos a quitarle volumen. Y vamos a dejarlo así. En fin, como primera conclusión con los sonidos a máquina parada es que tenemos sonidos más que suficientes, aunque tal vez eche de menos el sonido del silbato de toque especial. Es decir, toque corto, toque largo, toque corto, toque largo, 3 veces. Este sonido pues tal vez se echa un poquito de menos, pero bueno, también es un sonido ocasional, aunque en mi opinión yo hubiera sustituido el sonido del arenero con el sonido del silbato toque de atención especial. Bueno, pues vista la locomotora parada, más bien escuchada, vamos a ver qué tal se comporta este sonido y la locomotora en movimiento. Vamos a iniciar la marcha, así que en primer lugar un toque de silbato y arrancamos. Vamos a detenernos. Y hay dos cosas que realmente me han gustado bastante. Primero, que tenemos las transiciones entre puntos, esos pequeños toques de aceleración que da el motor. Y por otro, pues que el sonido de la frenada está muy bien sincronizado con el movimiento de la locomotora, igual que el arranque. Algo que, bueno, que denota que el proyecto de sonido está muy bien hecho, la verdad. Y el sonido a mí particularmente me gusta mucho. Bueno, vamos a volver a donde estábamos.
Estamos en la estación con un tren ómnibus y vamos a su salida. Algo interesante es la ya comentada función número 8, que si la apretamos, es como si el maquinista hubiera cerrado el regulador de la locomotora. Volvemos a apretar y la locomotora vuelve a acelerar. Ciertamente bastante bien conseguido el efecto de la frenada, así pues como de la mayoría de sonidos. Me gusta bastante este proyecto de sonido, quitando el sonido del silbato del jefe de estación. Por lo demás, me gusta, es un proyecto verdaderamente profesional, verdaderamente bien realizado, y prueba de ello es que, por ejemplo, el altavoz pues no distorsiona, cosa que puede suceder a veces con ciertos proyectos caseros o proyectos antiguos que todavía no estaba totalmente depurada esta técnica. Así que bien, pues probada la locomotora, vamos a parar el motor. Llegamos a la conclusión de esta prueba por partida doble, ya que probamos pues, la locomotora, que como ya hemos visto pues es prácticamente idéntica a la locomotora del año pasado, la 1600, y lo que es auténtica novedad, que es el sonido en este canal. Empezamos por la locomotora, y pues al igual que el año pasado, pues recomiendo la locomotora, ya que, además, contando con la experiencia de un año, podemos decir pues que la locomotora funciona perfectamente, es una locomotora fiable, no he tenido ningún problema con ella. No tenemos el máximo poder de tracción, pero es suficiente para cualquier maqueta media. Yo la verdad es que la recomendaría. No encuentro ningún motivo para no comprarla, salvo que no te guste o que no te cuadre en la colección de modelos que tengas. Pero bueno, es una buena compra, pienso yo, a un precio razonable, dentro de lo que tenemos en el mercado. Bien, pasando ahora pues al sonido, que es la novedad más importante, pues hay que felicitar a Carlos Núñez, porque el proyecto de sonido que ha hecho es excelente. Tenemos sonidos nítidos, sonidos que se oyen muy bien, no distorsionan, bucles que no se aprecian discontinuidades, tanto tenemos un sonido bastante regular en toda su longitud, y pues bueno, pues alguna pega que le podríamos poner, pues tal vez se eche de menos pues locuciones de estaciones, que últimamente están de moda, pero supongo que esto pues también vendrá un poquito pues con el tema de las limitaciones técnicas que pueda tener este decodificador.
Otro inconveniente pues que le podríamos poner a este proyecto de sonido es que no tenemos el silbato de atención especial. Toque corto, toque largo, 3 veces. Este silbato no lo tenemos y yo pues lo habría puesto en sustitución del sonido de los areneros, ya que el sonido del arenero pues a 200 metros de la locomotora pues lo más seguro es que no lo oigamos. Bien, pero otra pequeña pega que le podríamos poner es que el sonido de la frenada tal vez se prolongue demasiado en el tiempo, aunque esto seguramente tendrá que ver con la CV número 4 que nos regula la deceleración de la locomotora. Pero por lo demás, pues pocas pegas se le pueden sacar, más allá pues de las derivadas pues del tamaño del altavoz, que no nos pueda reproducir los sonidos pues a lo mejor pues con los bajos que yo quisiera. Pero claro, esto ya viene impuesto pues por la tecnología actual. Lo importante de los sonidos es que se encuentran perfectamente sincronizados con el movimiento de la locomotora, se oyen claros y no distorsionan. La locomotora acelera, se oyen las 8 transiciones de los 8 puntos. En fin, es un sonido de muchísima calidad, y teniendo en cuenta de que esta solución de incorporar este decodificador Doyle Haas nos aporta como ventajas el poder disponer de sonidos de calidad, el poder instalarlo sin necesidad de eliminar el interior de la cabina, cosa que con la solución de fábrica que nos ofrece Electrotec no lo podemos hacer, y también pues el precio, puesto que nos estamos ahorrando pues sobre unos 40 euros respecto a la versión con sonido instalado de fábrica. La verdad es que son motivos más que suficientes pues para comprar este decodificador, pues que yo, como ya he comentado, pues lo he comprado en decoder.es, ya que desde esta página web tenemos ya el decodificador programado con el sonido. En fin, yo la verdad es que por el precio que se ofrece el kit de sonido, que la verdad es que sí que recomendaría incorporar este sonido, ya que por un poco más de lo que nos cuesta un decodificador de calidad, tenemos un sonido de muy buena calidad. En fin, ahora a mí las locomotoras sin sonido, pues, no sé, como que les falta algo. Tal vez sea, pues bueno, pues la ilusión pues de tener mi primer modelo con sonido, y que espero pues que en el futuro podamos contar con más sonidos de la calidad de este proyecto y a un precio tan competitivo. La verdad es que ya me estoy imaginando una locomotora 333, por ejemplo, con un sonido así. En fin, todo llegará, pero mientras, pues a disfrutar de lo que tenemos. Así que espero que os haya sido útil y entretenido este vídeo, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias y saludos a todos.